formulación de un problema puede ser más importante que su solución. La movilidad, la justicia urbana y el desarrollo de la ciudad serán parte de la próxima hora de conversación. Aquí comienza Ruta Justa, el programa radial del curso Movilidad Sustentable y Saludable de la Dirección de Pregrado de la Universidad Austral de Chile. Porque todos tenemos derecho a llegar a casa. Hola, muy buenas tardes a todos y todas aquellos que nos estén escuchando. Mi nombre es Ariel Marimán y les doy la bienvenida a Ruta Justa. Hoy, como pueden ver, me encuentro solo, pero no voy a estar solo durante el programa. Más bien estoy aquí para darles alguna información. Primero, contarles que por motivos personales de cada uno no pudimos juntarnos a realizar el programa de la semana. Y para no dejarlo sin Ruta Justa, hemos decidido traer un programa del año pasado. En esta ocasión nos visitaron dos jóvenes de Fridays for Future Valdivia y un antropólogo egresado de la universidad. Con ellos pudimos conversar acerca del activismo en nuestra ciudad, que fue justamente un tema que tratamos en la última reunión de movilidad sustentable, y también conversamos acerca del conflicto socioambiental que vivíamos en ese entonces a nivel país y a nivel mundial, que francamente sigue muy latente hasta el día de hoy. Eso no ha pasado. Entonces es un capítulo bastante interesante, un capítulo con una conversación bastante nutrida por las opiniones que se dan, así que los invito a escucharlo, que es bastante bueno a mi parecer. También decirles que la próxima semana esperamos estar de vuelta con normalidad y comentarles que si quieren escuchar o ver programas del año pasado, también los pueden encontrar en la página de Facebook de la Radio Watch. Ustedes buscan Radio Watch en Facebook y en la página de la radio, en el buscador, ponen Ruta Justa y le van a salir programas tanto de este año como del año pasado. Hay algunos bastante interesantes y entretenidos que, si se animan, los pueden encontrar. Un abrazo grande, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao. Los vecinos deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios. De otra manera no se podría instalar la fundición en ninguna parte del país. Las naciones que se han industrializado han aceptado estos sacrificios. Es el precio del progreso. La lluvia es indispensable para la agricultura, pero cuando llueve, algunos tienen que mojarse. Palabras reproducidas en el Mercurio Valparaíso el 17 de julio de 1957, justamente en el contexto de la construcción del complejo industrial Puchuncaví Quintero. 62 años después y ya conocemos cómo finaliza esta trama, en una secuencia que parece un recurso más literario que fruto de las necesidades de un país. El incansable escenario del conflicto, que esta vez se montaba en Quintero Puchuncaví en la década de los 50, cuando la industria era la fuerza del sol y la fábrica tan necesaria como el oxígeno de las plantas, obedecía al imaginario de las fuerzas colectivas necesarias para desarrollar un país que requería convertirse en algo más que sombra de proyectos nacionales. Hoy las consignas han cambiado y los espacios de resistencia se fundan en el corazón de nuestras ciudades. Siguen siendo necesarias las narrativas y el mensaje de los dioses, pero Mercurio y su urgente mensaje del Olimpo ahora viene precedido por una consigna imborrable. Mercurio miente, y todos los mortales deseamos con ansia la cada vez más preciosa lluvia. Acompáñanos a conversar y mirar la forma en que nos desplazamos. Acompáñanos a hacer Ruta Justa. En esta ocasión tenemos a invitados que los vamos a presentar y obviamente darle la bienvenida también a nuestros nómades escuchantes de esta ciudad. Partamos por Ariel Marimán, que es... ¿Cómo estás, Ariel? Bien, gracias. Súper. ¿Estás un poquito resfriado? Sí, pero con ánimo de estar aquí. Se hizo todo el ánimo para venir a conversar con nosotros. Exacto. También tenemos a Valentina Chavarría, de Fridays for Future, ¿cierto? Del Colegio Bicentenario. A Vicente Fica, de la Escuela Teniente Merino, ¿sí? También representante de Fridays for Future. Y
a Laín Díaz, antropólogo de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien. Bien, gracias. Súper, súper. Bueno, para contarles un poco de qué es lo que queremos conversar hoy, hicimos esta especie de editorial, ¿no? Seguramente han escuchado el tema de qué es lo que sucedió en Quintero Puchuncaví, ¿no? Que es quizás uno de los hitos más importantes que ha sucedido en nuestro país con respecto a conflictos ambientales, ¿no? O de los más recientes por lo demás. Y justamente en ese contexto es que esta urgente necesidad de organizar a la sociedad civil frente, digamos, a las amenazas ambientales es que hemos visto muchas veces que se van configurando nuevos movimientos sociales, ¿no? La movilidad, ¿no?, que es nuestro eje principal, es el que nos interesa ahora conversar. Por lo tanto, partamos quizás para presentar un poco en qué está cada uno y cómo se relacionan estos temas que hemos, digamos, tocado. Por un lado la movilidad, por un lado los conflictos ambientales, que vamos a tratar, ¿no?, de generar esta red, de tejer esta red en esta conversación. Chiquillos, ¿quién quisiera iniciar primero contándonos en qué está cada uno, como, digamos, ustedes como activistas o Laín como investigador de justamente de los movimientos ambientales? Ya uno. No se peleen. Bueno, como activistas nosotros principalmente hacemos charlas y nos enfocamos en la educación en materia ambiental, porque la clave es crear conciencia sobre lo que está pasando para que la gente empiece a actuar y así haya un cambio. Sí, y la mejor manera que la mejor manera de implementarlo, creemos como movimiento, por lo menos acá en Chile, que es la educación. Es la mejor vía para llegar a la gente, más que nada de una manera que no sea una imposición o algo así. Entonces nos encontramos en este momento de cara a la COP25, trabajando con las organizaciones territoriales principalmente y en la educación con los jóvenes, que son los cuales el movimiento busca empoderar, más que nada. Y Laín, ¿en qué estás tú ahora con el tema de tu investigación o cuáles son tus intereses en cuanto a entender estos nuevos movimientos sociales o activistas? Bueno, actualmente, formando parte de este diplomado del paisaje austral, también he estado con mucha reflexión con respecto a lo que significa crear este paisaje con estas nuevas sensibilidades de organizaciones ciudadanas, de estas nuevas ciudadanías que están apareciendo, si lo puedes hablar así. Y bueno, también viendo qué se puede armar en un futuro próximo, ojalá en Valdivia o quizá educarme más. Pues, Perfecto. Ya pues, entonces, ya hechas las presentaciones. Primero, chiquillos, Vicente, Valeria, ¿por qué no nos cuentan un poco en qué consiste Fridays for Future? Así para los nómadas oyentes que nos están escuchando en este momento. Nosotros definimos más que nada el movimiento como un movimiento que lucha más que nada por deconstruir o lucha contra agentes culturales, sociales, económicos y políticos, que destruyen, contaminan, explotan a la tierra y sus especies principalmente. Entonces es un movimiento global que nace en Suecia con la huelga de una niña de 15 años, Greta Thunberg, que viene a la COP25 en Chile en diciembre, y se ha expandido por todo el mundo. Desde agosto del año pasado, ahora en todos los países las huelgas, los viernes las calles se llenan de jóvenes luchando por su futuro. Buenísimo. Oye, ¿y cómo llegaron a Fridays for Future? Pueden ser sus experiencias personales, pero entender cómo llegaron a vincularse a esto. Personalmente tengo un historial quizás como familiar y también el contexto territorial en el que vivo es es como más que nada, yo crecí en el campo y también crecí escuchando las historias de cómo habían sido arrebatadas las tierras, cómo todo el camino que caminamos para llegar a la carretera en algún momento había sido un terreno lleno de árboles, de vida, humedales, y en realidad lo único que yo veía eran pozos lastres. Los pozos lastres era cuando
sacaban el bosque nativo, hacían huecos en la tierra para venir a sacar piedra y hacer calles en la ciudad. Entonces veía todo eso destruido. Entonces es una conciencia también cultural, porque no creo que sea la única niña que creció escuchando estas historias. Claramente. Yo creo que en toda Latinoamérica y en África, las mismas mamás, abuelas, les contaban a sus hijas o hijos que en algún momento quizás ahí hubo agua, ahí hubo bosque, ahí hubo vida, ahí hubo un humedal. Entonces siento que el sentimiento que me llevó a iniciar el movimiento o a unirme a él es un sentimiento histórico que se ha transmitido generaciones por generaciones de humanos conscientes que no viven con esta perspectiva del consumo, del egoísmo, de la indiferencia, del individualismo. Entonces eso más que nada fue a lo que a mí me llevó a unirme al movimiento. Personalmente, yo Sí. me informé Vicente. a través de internet ¿Ya? y empecé a escuchar los discursos de Greta y me di cuenta de todo lo que estaba pasando. Entonces empecé a indagar en Valdivia y empecé a ir a charlas, a asistir a las marchas. Y para un seminario conocí a Vale y me uní a la mesa y desde esa vez trabajamos todos en conjunto. Buenísimo. Oye, esto ya más que nada para los tres. Quizás diferenciando un poco, porque tu acercamiento, Laín, ¿es también desde el activismo o en realidad tiene que ver más como desde la figura de estudiar este fenómeno y entenderlo desde las ciencias sociales? Claro, yo creo que va más desde el estudio, ¿Ya? pero no, ojalá no con un giro tan academicista de decir, no, sabéis que esto va a quedar en el hermetismo académico y no, entender más este activismo, los factores, las aristas que lo están promoviendo y generar ojalá un conocimiento que se pueda transmitir no sé, pues, a distintos movimientos, como Oye. desde la investigación, como dices tú. ¿Y cuál es como la vinculación que ustedes sienten que tienen con el territorio local? ¿Ya? Quizás adecuar un poco la pregunta para Laín en el sentido de cuál es lo que tú viste que las organizaciones que están ahora más activas tienen con el territorio local. Y esto obviamente para ustedes, cómo ustedes se vinculan con este territorio local. Por ejemplo, tú mencionabas esto. Yo crecí en este territorio, en un territorio que tiene mucha vinculación con el mundo rural. La naturaleza está ahí misma, es patente, no la puedo contemplar. ¿Cómo sienten que se vincula el discurso de lo que están haciendo con el territorio acá en Valdivia? Yo creo que desde todas las aristas, alguien que haya crecido o no haya crecido en la selva valdiviana, conectado a la tierra, debería sentirse vinculado porque, o sea, si no creciste ahí por empatía, por consecuencia también de que tu futuro también está en juego en esos bosques, en ese poco humedal que queda, en la poca biodiversidad que hemos dañado nosotros como especie humana. Y la gente que crecimos ahí, crecimos escuchando las historias, que somos descendientes indígenas, el hecho de que, no sé, es como algo, quizás como algo que nos usurparon hace mucho tiempo. De hecho, el 12 de octubre, si no me equivoco, se conmemoran 527 años desde que se inició la invasión europea en América. Entonces es un sentimiento que también está la vinculación biológica y el análisis también antropológico de todo el fenómeno que significa el hecho de que por centenarios se hayan contado historias de cómo ha sido esta invasión. Entonces es como más que nada un sentimiento también cultural y la vinculación de tú como especie en un planeta Tierra donde coexistes con millones de especies más. Súper. Interesante, estaba pensando lo Sí. que decía Valentina. Laín. Como personalmente yo no soy de Valdivia, yo llegué acá hace ya casi 6 años. Y claro, fue un sentimiento de empatía, de empezar a entender este paisaje, este territorio, de empezar a ver estas nuevas realidades, a empezar a ver estos conflictos, a entenderlos. Y
ir cachando todas las aristas que tiene, porque no podéis llegar y situarte y decir, no, esto está pasando porque se instaló una industria en el río que lo está contaminando y está matando todo a su alrededor. Y también tenéis que pensar que hay muchas lógicas detrás que no vienen de un paradigma socioeconómico de hace 20, 30 años, sino que es un experimento que viene, como dices tú, desde una invasión, desde la imposición de lógicas foráneas. Y justamente, así como en una escala mucho más micro, llegar acá como un migrante dentro del país a otro país, así venir del norte a una ciudad como Valdivia, una experiencia totalmente alienígena. Encontrarse con esto para mí fue una asimilación súper dura. Sí. Yo creo que ahí también sale mi interés de ver esta ciudad con todo un potencial, un territorio más que la ciudad, con un potencial que claramente está siendo mirado menos por quizás los agentes equivocados en los puestos equivocados. Eso, no sé. Sí, está súper, no, está buenísimo. Ahí muchas veces existe como esta idea de que Valdivia que se caracteriza mucho, ¿no? por una alta densidad de organizaciones que tienen justamente esta mirada mucho más crítica. Por ejemplo, la Valentina y el Vicente nos contaban que, o quizás tú en particular, fueron ustedes los que decidieron traer el movimiento acá a Valdivia. O sea, en Chile partió acá en Valdivia, básicamente por parte de Fridays for Future. Entonces, efectivamente algo pasa, ¿no?, en la zona, y lo que decía Laín a mí me hizo pensar, ¿no será esto de que esta vocación que tiene la ciudad de recepcionar, digamos, alienígenas, sí, de recepcionar a aliens que vienen, digamos, de realidades súper distintas, y que por lo tanto ha creado como un centro de gravedad, ¿no?, para atraer gente con esta mirada que es mucho más crítica y que por lo tanto, además por su paisaje, por la composición que tiene, sí, que resalta la diferencia para cualquiera, ¿cachai? O sea, yo también vengo de Santiago y llegar acá con chala y encontrarme con que eso tenía que botarlo al tiro, claro, porque eso ya no cabía. Claro, generó un impacto, y al tiro se genera esta necesidad de entrar como un poco a contemplar, a entender qué es lo que pasa en este territorio. Quizás parece que uno se vuelve un poco más reflexivo. Y quizás para tratar de vincularlo, ¿qué diagnóstico tienen ustedes sobre la ciudad y las problemáticas, podemos decir ambientales, pero ya entrando un poco más en materia, las problemáticas de movilidad, ¿no? Si es que conocen algo, aquí lo podemos discutir, con Ariel podemos conversar con respecto a cuáles son como los puntos críticos que nosotros podemos ver desde la movilidad, pero nos interesa saber cómo ustedes lo ven. Sabéis que yo este fin de semana estuve en Osorno, estuve caminando con una amiga por el centro hace un día domingo, fue una experiencia súper rica porque estaba súper pasivo, y empezamos al tiro a comparar Osorno con Valdivia, esta eterna lucha que hay. Claro. Y por ejemplo nos dimos cuenta de, en comparación a Valdivia, las calles están mucho más despejadas en tema de distancias, de que hay partes donde las cunetas desaparecen y se funden con el pavimento, lo que te genera igual una relación mucho más peatonizable de la ciudad. El aprovechamiento de áreas verdes, del uso de riberas, por ejemplo. Y aquí en Valdivia veis que te tenéis que bajar de la bici para cruzar el puente. Porque tampoco existe una lógica desde la persona que anda en auto para básicamente no atropellar al que está en bicicleta o cosas así. Pues empezamos a cachar que nuestra reflexión general fue justamente lo que dije hace un rato, que está muy chilenamente muy mal pelado el chancho en esta ciudad con respecto a los cargos que se generan quizá en los urbanismos, en las difusiones, la educación ambiental, etc. Y voy a estar hablando todo el rato. Cuando te refieres a los cargos como no sé si los cargos, pero más bien las lógicas que están imperando en cómo armar esta perfecto, ciudad. Perfecto. ¿Cómo operan las personas que son responsables de estas áreas? Claro, que son responsables, que obviamente no voy a señalar con el dedo a nadie, pero estamos notando, o empezamos a notar con esta amiga que quizás no somos esta ciudad tan verde como la estamos promocionando, no, como se está vendiendo la postal. Claro. Y eso creo que también se une a este dinamismo social que está segmentado también.
No sé qué opinan ustedes también con respecto a eso. ¿Qué opinan de esta? O volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen como de esta ciudad en particular? ¿Cuáles son sus conflictos? Y si lo pueden vincular un poco con el tema de la movilidad. O sea, Yo creo que en Valdivia faltan ciclovías. Vicente, ¿ya? Y que la gente aprenda a conducir en las ciclovías. ¿Ya? Además de que los automovilistas aprendan a respetar las ciclovías y que las ciclovías estén en los lugares correctos, o sea, lugares útiles, no en una calle en medio de la nada. Claro. O sea, una calle que sea utilizada. Y ahí, tomando un poco de lo que dice Vicente, ¿por qué sería necesario, por ejemplo, les ha pasado entrar en este diálogo, así como, ¿y para qué construyen estas cuestiones? sí. Sí. ¿Cómo conversáis con eso? Un poco para entender cuál es el sentido que ustedes le ven a esto que están planteando. Ya, vamos a construir más cicletas. ¿Por qué? Para bajar la congestión y reducir los gases de efecto invernadero que produce la ciudad. Es como, ese es el foco, ¿no? Sí. Y Tener un futuro. y las tensiones que se producen con, por ejemplo, ¿se han visto en este diálogo que les mencioné anteriormente? Muchas veces. Varias veces. ¿Cómo actúan ustedes? ¿Qué les dice a estas personas? No sé, es que es como hablar con... Es difícil, Hablar es con muy una pared. difícil. Complejo. Sí. Es difícil Más hacer encima razonar que a nosotros tenemos como nuestro espacio, que son las ciclovías, ¿Ya? pero las ciclovías están todas malas también. O sea, la ciclovía de las Ánimas, Ujú. han habido muchos accidentes en bici ahí porque es una ciclovía que ni siquiera... O sea, las calles acá en Valdivia le hacen mantención, pero las ciclovías no. Entonces, ¿qué estamos priorizando? Que anden más autos, que anden más bici. Mm. Que haya más accidente en auto, que haya más accidente en bici. Entonces también es como un poco eso de la lógica también, como cómo estamos distribuyendo la ciudad al final. Mm. Sí, eso efectivamente, yo creo que, bueno, pues lo compartimos también. Recordar que este es un espacio que se vincula a un curso, que es movilidad sustentable y saludable, y muchas veces conversamos estos temas, ¿no? Ujú. De esta necesidad de cómo los distintos modos... Perdón, ¿querías decir algo, No, que Ariel? justamente la sesión pasada estuvimos hablando acerca de estas cosas. Se volvió nombrada, por ejemplo, la ciclovía de las Ánimas. Era un Sí. dato interesante. De hecho, partimos un ejercicio Sí. dentro del curso con la ciclovía de las ánimas, ¿no? Porque, o Sí, sea, justamente una niña hace aproximadamente 2 meses falleció exactamente, porque la ciclovía en las Ánimas termina justo en un lugar donde se cruzan casi 6 calles. Fernanda. Exactamente. Entonces también una responsabilidad por parte de las autoridades de acá de la ciudad, no priorizar tampoco como que haya vías para transporte sustentable. ¿Y qué otras cosas han detectado ustedes dentro de la ciudad? Quizás cuando han conversado entre ustedes o digamos, para poder detectar también ciertos focos de tensión dentro de la ciudad. ¿Cuáles son como los principales problemas que tiene Valdivia para poder enrielarse en el tema de la sustentabilidad y obviamente el tema de la movilidad sustentable? O sea, bueno, personalmente he hecho Sí, el por análisis de que bueno, Valdivia es una ciudad prehistórica, que había una ciudad, una comunidad huilliche llamada Inileu, sobre la cual se construyeron todos los cimientos que vemos ahora, las calles. Es una de las ciudades, una de las primeras ciudades de la monarquía española, que ni siquiera pertenecían al virreinato del Perú, sino que a España. Y por ejemplo, reorganizar todo Valdivia es difícil en temas de logística, ya que, no sé, por ejemplo, cuando empezaron acá a hacer la calle General Lagos, se encontraban fósiles de la prehistórica ciudad de Inileu, la comunidad. Entonces también se vincula quizás como al hecho de que Valdivia siempre fue un territorio de sublevación de parte de aquellas comunidades que estábamos defendiendo la tierra. Fue una ciudad que fue quemada por alrededor de 5 o 6 veces, si no me equivoco, por las mismas comunidades indígenas, las cuales no quemaban los árboles, sino que quemaban la estructura. Exacto. Entonces también es como un sentimiento histórico que quizás viene de hace tiempo, el hecho de las sublevaciones de las comunidades,
que también empoderan más que nada a la comunidad a luchar en contra de todas estas como entidades que siguen como negando el problema que hay y que al final está colapsando. Y lo vemos reflejado en el cambio climático. Es interesante eso porque hay como una vinculación un poco Las entre Indias. territorio y memoria, como dices tú, mantener esta memoria territorial con respecto al conflicto, al exigir algo que te mejore la calidad de vida. Sí. Y todo en vinculación nuevamente al paisaje y en estos momentos, como dices tú, con el cambio climático, con los nuevos activismos, de generar estas nuevas sensibilidades que al final, ¿qué es lo que forma un activismo local? Ir sumando un poco esto otro. Es decir, oye, tenemos que responder a las problemáticas locales, ojalá replicarlas. En este caso se está replicando un modelo que venía del primer mundo, algo más pequeño, que es algo genial que están haciendo acá. Y justamente vincular también este aspecto de memoria, de tratar de reconstruir este paisaje que, como dices tú, quedó olvidado o quedó siempre en el conflicto. Que te digan, oye, quemaron esta ciudad 5 veces. ¿Qué te dice? No era muy querida, ¿no? Al parecer no. Por las Sí. comunidades. O sea, claro, Sí. hay una resistencia. Me parece así maravilloso y súper interesante este sentimiento que van demostrando. Me encantaría saber cómo es que acceden, ¿no? Emocionalmente, ¿no? A ese sentimiento, así como somos parte. Ustedes nos están mostrando que tienen una conexión histórica, ¿no? Así como cuando hablan como si estuviesen sus ancestros, ¿no? Sí. Detrás de ustedes. Y hay una voz que se transmite ahí. A eso me parece maravilloso y mágico, porque por lo demás, la generación nuestra, por lo menos, se siente súper distante de eso. ¿Cachai? Hay algo generacional que es innegable, Sí. que es una riqueza que obviamente hay que ver qué otras cosas produce, que por lo demás está produciendo bastantes transformaciones. Y en ese sentido, un poco vinculándolo a eso, a estas transformaciones que yo por lo menos es mi diagnóstico. Efectivamente las nuevas generaciones están generando cambios súper profundos. ¿Cuáles son los aportes que ustedes creen que realizan? Obviamente también incluían la pregunta para el análisis que puede hacer Lain, que realizan los nuevos movimientos para resolver las temáticas o los problemas de sustentabilidad. Ya pueden ser con casos de acá, cosas que ustedes han hecho, o cosas que ustedes han observado, ¿no? Dale, Sería haciendo Vicente, conciencia, dale, Vicente. informando, con ideas, con opiniones. Entonces, si yo informo a alguien y esa persona empieza a pensar igual que yo, tal vez tenga mejores ideas que yo. Entonces, haciendo conciencia e informando, hacemos que más gente tenga ideas y así, opinando, se crea un mejor ambiente. Sí. Sí, por ejemplo, ese seminario que mencionaban donde conocimos con Bicho, con el Vicente, bueno, lo inauguró Alberto Tacón, que es un ecologista muy conocido acá en la ciudad. Y él nos hizo hacer un juego, así nos puso a todos de las manos y nos dijo, todos aquí quieren un mejor mundo. Y nos hizo enredarnos porque, como reflejando un poco cómo está el mundo, así. Y nos desarmamos y nos quiso explicar como que todo quizás no iba a quedar como perfecto, donde todos quedáramos de las manos, pero sí lo vamos a poder resolver. Entonces, por eso la herramienta de la educación es súper buena, porque se genera un ambiente de retroalimentación de otras experiencias, de otras personas. Y en sí puedes ver cómo cada persona va contribuyendo un poco a disolver la crisis en la que estamos. Por ejemplo, nosotros casi todos, bueno, la alimentación es súper importante. La mayoría llevamos una alimentación vegana o vegetariana. Andamos en bici, educamos. Como ser agentes de cambio, no para nosotros mismos, sino que con las demás personas también, y no verlas también a ellos como personas como que, no sé, como si fueran casi como malos por ser como son, sino como verlos como nosotros ser con ellos, como eso. Como hubiéramos querido que alguien fuera con nosotros hace un año atrás. Así, exacto. Para Como verlos como justamente iguales. en el momento en que ustedes sienten que hacen ese cambio, ¿no? Exacto.
Buenísimo. Oye, Laín, y ahí, por ejemplo, ¿qué sientes tú que han hecho los nuevos movimientos sociales? Yo le pongo este rótulo que puede ser súper impreciso y puedo estar haciendo sociología de la más barata del mundo, pero pensando en nuevos movimientos o nuevos activismos, ¿ya? De ahí podemos profundizar, pero ¿qué han hecho o qué crees tú que han sido los aportes para poder resolver digamos, las problemáticas de la ciudad? Si lo puedes ejemplificar con los temas de movilidad o de acceso a la ciudad, sería maravilloso, pero puede ser en general también. ¿Sabes que me quedé pensando cuando me preguntaste, cuando entramos en contacto, más o menos un poco la misma pregunta? Y claro, lamentablemente todavía no te puedo señalar con el dedo esto y esto otro, porque soy ignorante en el tema. Además, bueno, no tan ignorante, pero qué demonios. De que encuentro que una de las mejores cosas que se están produciendo con estos nuevos activismos, con estas nuevas generaciones que se están involucrando un montón en las problemáticas que están ocurriendo en este mundo, es que se está pasando el testigo, como se dice, de estos activismos estos activismos anteriores, este activismo que vimos con Ciudad Defiende, con el tema de los cines, bla, bla, bla. Pero estamos pasando el testigo a una generación que justamente contiene otras sensibilidades, tiene otras cosmovisiones que se están también interrelacionando con esto que quedó atrás, que como dicen ustedes, que se está igual mejorando o dialogando con lógicas que quizás quedaron cojeando. Y eso también se relaciona con esta nueva visión del territorio de esta generación emergente y que está en emergencia. Yo creo que eso se rescata mucho, que como cualquier problemática social se esté alimentando constantemente y ahora con lenguajes creo que más universales, con el tema de las redes sociales, con el tema, que esto lo podéis discutir al momento de querer hablar de una ciudad más democrática, más abierta, porque aquí ya no estamos hablando solamente de un tema verde, un tema ecológico, sino que aquí empieza a aparecer los temas de género y sustentabilidad, empieza a aparecer el tema de la migración y cómo entendemos la geografía, por ejemplo. Y eso creo que va aportando, va generando un discurso que, claro, va a ir por acá, va a ir por allá, pero al final va a terminar algo completamente nuevo, pero del que puedes agarrar y decir, ya, si nos vamos para atrás en esta línea cronológica de los últimos 20 años, es decir, aquí partió este punto de discusión, y aquí se mejoró, y aquí quizás se fue un poquito para atrás, pero acá también se quebró y generó dos cosas muy distintas. Creo que ese es el aporte que se está haciendo de estos nuevos activismos. Sí, está buenísimo ese análisis. Chiquillos, ¿cuál es como la relación que ustedes ven que han establecido ustedes como nuevo movimiento o movimiento más reciente del activismo con... Es que estaba pensando en una palabra, iba a decir farándula, no lo voy a decir, con toda la sociedad organizada valdiviana, ¿no? que es bastante conocida y tiene una larga data también, ¿no? Tiene harto trajín, algunas organizaciones, algunas personas sobre todo. ¿Cómo se han ido relacionando ustedes como yo voy a poner este rótulo penca, nuevos activistas? Yo creo que no es que sean nuevos, sino que finalmente vienen con una sensibilidad completamente. Eso no es para nosotros, pero en realidad esto, como tú decías, Valentina, y Vicente también lo mencionaba, esto es algo que se viene configurando hace mucho tiempo. ¿Cómo ha sido esa relación con las antiguas... Perdón, con las como otras, con la vieja guardia. Como la vieja guardia. No lo quería decir. Sí, te veía. Ha sido una relación bastante nutritiva, creo. ¿Sí? Porque igual nuestro activismo es muy nuevo. Jóvenes luchando por el medio ambiente no se ve casi nunca. Entonces, no, pero más que nada con las organizaciones territoriales ha sido muy buena. De hecho, intentamos visibilizar más que nada los problemas más territoriales de la región. Comunidades como Pilmaiquén, Los Pellines, Lafken Maguida, son comunidades de acá del territorio de la región que llevan mucho tiempo luchando por proteger su
su tierra sagrada, porque para ellos es una tierra sagrada. Sus bosques, sus ríos, sus humedales, sus montañas, sus volcanes. Entonces con ellos hemos establecido una relación muy, muy nutritiva, de la cual también hemos aprendido mucho como jóvenes que también en estos momentos vivimos en una ciudad. Entonces escuchar a ellos también, no sé, por ejemplo a la red de humedales, ir a las asambleas y ver a gente que pueden ser tus abuelos o tus mamás organizadas que dicen vamos a parar camión el sábado porque están rellenando el humedal en la teja, te empodera aún más y la relación ha sido más que nada como potenciarnos entre todos, como nosotros por una parte que somos jóvenes tenemos otra herramienta, otros medios de comunicación y ellos con su lucha histórica, nosotros seguirla. Oye, el Ariel parece que había mencionado algo. Sí. Sí, quería Ariel Marimán. hacer una consulta respecto de, bueno, algo que pasó por ahí como en el aire, pero tiene que ver con las redes sociales. Como les comentaba, yo veo por ahí bastante, a veces como activismo, por así decirlo, entre comillas, de personas a veces quizás publicando cosas, haciendo comentarios o generando esta información, ¿cierto? Pero luego veo una contraparte distinta cuando hay otras acciones, no sé, una marcha, una actividad, y no veo esa participación, por ejemplo. No sé, ¿qué pasa ahí o qué visión tienen ustedes respecto de esto, del rol de las redes sociales con esto? ¿Qué opinión tienen de ello? No sé, me gustaría también saberlo. Yo creo que igual eso está respondiendo como a este fenómeno de que las redes sociales te disocian, básicamente. ¿Cómo eres social disociándote? No tengo idea, pero Claro. existe esta idea de que es mucho más fácil apretar un botón, publicar algo, lo que sea, y quedarte como con la conciencia tranquila. Decir, no, ya tuve mi shot de endorfina por decir, oye, salvemos el humedal. Porque lo puse en Twitter, porque lo puse en Facebook. Y después me saqué una selfie. Claro. Y no, pues claro, después cuando te golpea la realidad, que es literalmente salir a la calle, chuta, que lata, está lloviendo. Chuta, que lata, no, se me olvidó que tenía que hacer esto. Claro. No digo que sea algo universal, pero como dices tú, es algo que se ve, algo que se siente y al final queda... ¿Dónde queda? Esa es la pregunta. ¿Dónde queda este activismo del 1-0-1, el activismo binario, básicamente? Claro. No sé. Igual responde como al hecho también el análisis antropológico de que vivimos una sociedad donde se implementa un sistema económico muy superficial. Claro. Un sistema económico que te plantea como Un sistema muy, inmediato. muy individualista, muy de cumple tus sueños, pero no te dicen que vas a cumplir tus sueños, pero a costa de qué. A costa de que fuera de tu puerta va a haber gente que está sufriendo las consecuencias de tus acciones. Es como lo que pasa en el primer mundo, como ellos viven muchos privilegios, pero quienes sufren las consecuencias de sus privilegios son los países del tercer mundo, claro. Latinoamérica y África principalmente. Entonces, nosotros sí, como activistas hemos visto mucho eso. Todo queda en la pantalla, todo queda en el like, en el compartir. Pero en las calles se ven pocos, parando camiones también se ven pocos. Entonces, yo creo que también tiene que ser como algo como de quizás volver a la sociedad de antes, como en el que el activismo no era... Que también se ve el análisis de un nuevo activismo, como el hecho de que las redes sociales son poderosas, pero es más poderoso ver a alguien parando el camión que va a ir a cortar los árboles, o alguien en la marcha que está exigiendo que esa empresa no construya una hidroeléctrica en ese lugar, o ir a apañar a los jóvenes que están dando cara, no sé, un día que está lloviendo, y a muchas otras luchas, porque, bueno, como mencionaba, el tema del cambio climático y del movimiento ambiental ahora tiene muchas aristas. O sea, el Acuerdo de París tiene 17 objetivos y casi el 50% son temas sociales, como el quinto objetivo es igualdad de género, educación de calidad, organizaciones democráticas y transparentes, fin a la pobreza, hambre cero, y en sí muchas cosas que engloban el cambio climático y que también ha sido una construcción histórica
de muchos factores. Ahí también, disculpa, Sí, una la acotación Indias. de lo que dice, también está a responder, que creo que también se relaciona a lo que preguntaste, cómo estaba el día en estos momentos con estos temas, que todavía no existe una asociación completa entre los términos ecológicos y sociales, socioecológicos. Y claro, imagínate que el 50% de estos objetivos son sociales, como dices tú, y aparece, no sé, el tema del género, el tema de la educación. Pero creo que todavía existe en el imaginario colectivo una idea de que la naturaleza, como la comprendemos de forma occidental, está en un lado y nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas están en otro. Cuando al final, como dices tú, se interrelacionan, tienen muchas aristas. Y lo que creo que está respondiendo también estos nuevos activismos, pongámosle ese. Sí. Es súper interesante igual el giro que hace una institución como ONU, ¿no? Naciones Unidas. Si se fijan, la agenda está cada vez más frontal, y lo que obliga también a tener un posicionamiento político mucho más fuerte. ¿Cómo han enfrentado ustedes o cómo se puede observar, ¿no? esta necesaria relación entre el activismo y las fuerzas políticas? ¿Qué diálogo sienten que se ha ido produciendo? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen? ¿Cómo ven ese fenómeno? ¿Es algo que efectivamente... O sea, ¿por qué hago la pregunta? Muchas veces se caricaturizó, ¿no? a la juventud y fue por mucho tiempo funcionó casi como un somnífero colectivo. Los jóvenes no están ni ahí, las nuevas generaciones no creen en la política, etcétera. Siendo que la política que se estaba generando era, se estaba gestando una nueva forma de hacer política. Entonces, ustedes, ¿qué relación han visto que tienen lo que están haciendo con las fuerzas políticas que son muy conocidas y que son las que han estado por hace mucho rato acá en Chile? ¿Cuál es la experiencia que han tenido ahí? O sea, como movimiento a nivel nacional se ha conversado y se ha visto que existe no sé si la palabra es manipulación, ¿Ya? pero en torno a este movimiento, que es un movimiento distinto porque es global y nace en Europa. Y en países como Latinoamérica se tiende a imitar cosas que se hacen en Europa. Entonces, la relación política en Chile principalmente, o sea, con los grupos partidistas, es difícil porque en Latinoamérica se asesinan a más de 500 activistas medioambientales al año. Y activistas que ni siquiera... estados que ni siquiera responden a las exigencias de la comunidad, del pueblo. Entonces es como, o sea, el hecho, como, no sé, la visualización que tengo en estos momentos es como que técnicamente hay una manipulación detrás de ciertos partidos políticos hacia el movimiento en el que en este momento somos partícipes, porque no sé cuál es la razón. Quizás como movimiento de jóvenes, quizás más fácil meterse, quizás porque viene Estados Unidos, quizás porque lo respalda la ONU. Pero al final ellos no están respondiendo a las demandas de los jóvenes y al final terminan pasando desapercibidas las demandas y se ve más visibilizado que la manipulación que existe detrás. Entonces las relaciones políticas han sido, o sea, personalmente difíciles, no con todos. No sé si sea necesario mencionar, pero sí hay políticos que sí han estado en esta lucha también desde que ellos están trabajando en política, y más que nada yo creo que potenciar esos pocos, que no creo que se puedan contar con más de 2 manos, es importante, pero siempre desde el activismo y no desde un fin de ambición, como se ha visto también desde hace mucho tiempo, desde que existe la figura del Estado en Chile, que las figuras políticas tienden a ser figuras políticas más que nada por mantener su rol en la sociedad, su rol en la élite. Vicente, ¿quieres decir algo? Solo contarles que ya estamos terminando, entonces que aprovechen si quieren también. Bueno, yo creo, el movimiento se politiza mucho. Ya. La gente dice, no, el movimiento pertenece a este lado, no, el movimiento pertenece a este otro lado. Y el movimiento
no pertenece a nada, es ciencia. Todo está avalado por la ciencia. Entonces no es que nosotros tiramos para acá o para allá. No, es ciencia y son hechos, son cosas que están pasando. Entonces, además, el resto es que tal vez nos apoyan en algunos lados, pero no hacen nada y tampoco nosotros podemos actuar o exigir cosas porque no hay políticas que nos ayuden a exigir cosas, como el acuerdo de Escazú que no quiere... No se quiere firmar. No quieren firmar. Entonces la lucha es interseccional, o sea, Exacto. nosotros ni siquiera, no sé, como menciona Vicente, no es como que vamos para un lado o para el otro, como acá en Chile se tiende a politizar todo, como, o el movimiento es de izquierda o derecha. El movimiento es interseccional y es interseccional en todo el mundo. Porque nos afecta a todos. Exacto, no tenemos fines partidistas y también porque ningún partido nos representa. No hay, el movimiento es un movimiento también que visibiliza la perspectiva antiespecista, una perspectiva donde no existen especies de consumo, de entretención, de maltrato. Y no vemos ningún partido que represente esa nueva perspectiva que estamos planteando y visibilizando las nuevas generaciones. Entonces, eso más que nada, no nos vemos representados por ningún partido político. Súper. Ya pues, chiquillos, hasta aquí llega Ruta Justa, así que por nuestra parte muy agradecidos de haberlos tenido, a la Díaz, antropólogo, Vicente Fica y Valentina Chavarría del Fridays for Future, Ariel Marimán y quien les habla, Víctor, se despide a ustedes y muchas gracias y nos vemos el próximo martes.